El Príncipe de Hielo, capítulo 22, sacar conclusiones. Era medianoche en la capital, ya que el amplio control de los militares imperiales sobre la población oprimida a través de la ley marcial era muy evidente. La Guardia Imperial frecuentemente patrullaba las calles desiertas y vacías en busca de presuntos miembros persistentes del ejército revolucionario, a menudo atrapando traficantes de personas y otra escoria que se aprovechaba de los débiles y sin hogar. Los informes de huérfanos de guerra tomados de las calles afectadas por la pobreza se habían suavizado drásticamente, desde que se ordenó el toque de queda a la capital. Ser Yubik y Fire de los Jaegers a menudo dirigían a la guardia misma, ya que los revolucionarios se oponían claramente a ser tomados con vida, ya que sabían exactamente lo que les esperaba si sufrían captura. La maliciosa Gran General había dejado en claro que cualquier cautivo debía ser arrojado a las cámaras de tortura para esperar el interrogatorio. Night Raid no había golpeado una vez contra el liderazgo imperial durante muchas semanas, la presencia casi constante de Sdeath en el palacio había demostrado ser un elemento disuasorio para no golpear la imponente joya de la capital. Y si algo tan pronto como Night Raid se enteró de la unidad de las tres bestias reformada, inmediatamente retiraron cualquier plan que tenían contra sus objetivos en el palacio, ya que su contacto de espías estaba profundamente arraigado en las legiones de Sdeath y su inteligencia no había fallado. Ellos desde entonces. Desde el desgarrador incidente que los obligó a perder y abandonar a Tatsumi al imperio en su última posición en el cañón, lo que finalmente condujo a su inesperada deserción a Sdeath, Akame y Leone siempre se aseguraron de que accidentalmente no tomaran riesgos innecesarios. Confiando en la información que ambos creían engañosa o falsificada por el enemigo contra el que luchaban. Estarían igualmente determinados y endurecidos por la pérdida de Tatsumi, que solo fueron empujados a reclutar a su nuevo miembro para Night Raid por recomendación de Nagenda poco antes de que fuera cortada y asesinada por la espada del amante de Tatsumi, y su ex camarada general Sdeath en medio de la batalla. Night Raid luchó contra el imperio. No fue una sorpresa que la muerte de Nagenda sacudiera a Tatsumi hasta su núcleo, ella misma también había perdido mucha fe en el ejército, por lo que sabía exactamente lo que él sentía. Night Raid se redujo a 2 miembros, ya que todavía no consideraban que el recién llegado fuera parte del equipo. Afortunadamente, Nagenda no había sufrido mucho, ya que Sdeath no hizo ningún esfuerzo especial para salvarla de las prácticas de tortura, ya que simplemente cortó a su enemigo con 3 golpes limpios en el pecho, de repente en medio de la batalla. Susanoo había muerto un mes antes, por lo que no pudo salvar a su maestra de su fallecimiento ya que el biológico Teigu ya estaba muerto. Para Akame, era muy evidente que Sdeath buscaba terminar rápidamente con los miembros de Night Raid que ella y el resto del imperio habían marcado para la muerte, sin ninguna tontería. Carece por completo de cualquier deseo de verlos sobrevivir, muy poco característicos de sus rasgos habituales en los que normalmente dejaba a los sobrevivientes para reconstruir su fuerza en la que solo los conquistaría una vez más. Como de costumbre, Tatsumi fue la única exclusión de esa regla, ya que Wave y Kurome recibieron la orden de perseguirlo en parejas, por la Reina del Hielo. Eventualmente logrando capturarlo, antes de que los hombres de Sdeath pudieran terminar el trabajo de ejecutarlo en claro desafío a sus órdenes y planes para él. Como recompensa especial por traer a Tatsumi a su cuidado, a Wave se le permitió perseguir independientemente la legendaria fuente de bienestar en las montañas, sin saberlo, extremadamente cerca de la aldea de Tatsumi. Su razón para esto era terriblemente simple, a pesar de la confusión personal de Sdeath sobre esto. Quería reparar las heridas de Kurome por su intento de asesinato por parte de Chelsea, y su adicción desenfrenada a la droga con la que el imperio la encadenó a su servicio. Debido a las extensas heridas internas que la mantenían obstaculizada, y los rasgos adictivos del refuerzo de rendimiento que la mantenían alejada del control de la muerte. No era estúpido, sabía que ambos problemas le causaban tanto física como mentalmente. Kurome estaba aterrorizada de que su estricto comandante la considerara inútil ya que sabía que la separarían de Wave, y Wave se negó a dejar que eso pasara. Tomó sangre, sudor y muchas lágrimas escondidas, pero Wave de los Jaegers triunfó con gran éxito. Tomó varias semanas y mucha búsqueda en solitario, pero Wade pudo localizar las aguas termales en las regiones montañosas y preservar su ubicación, de modo que cuando Kurome lo usó ella misma más tarde. Ella se encontró milagrosamente libre de las dolencias de su horrible pasado, y finalmente se abrió al futuro. Por extraño que parezca, eventualmente se volvió menos resentida con su hermana y, en cambio, deseó volver a verla, por razones puramente inocentes.
Incluso si fueran enemigos jurados, en los extremos opuestos de la guerra y el conflicto. La ubicación de las aguas termales se registró en el Códice Imperial, para que su liderazgo pueda prosperar en sus propiedades revitalizantes. La propia Asdead no deseaba usarlo, ya que estaba satisfecha con su propio nivel de poder tal como era, pero en cambio parecía interesada en usarlo en Tatsumi para ver si obtendría algún beneficio. Con la esperanza de empujarlo a la mayor de las alturas, para que ella pueda derribarlo en su mejor momento. Su deseo de ver a Tatsumi convertirse en un individuo capaz de vencer fácilmente a un general imperial era genuino y puro, como Wave sabía, por lo que no tuvo problemas para compartir la información que adquirió. Incluso si lamentaba profundamente a Tatsumi por ser elegido como era. En la capital, 5 figuras encapuchadas corrieron por los barrios bajos de la ciudad. Cruzando un camino estrecho, corriendo entre casas y evitando pasar patrullas de la Guardia Imperial, ya que 4 de ellos se centraron actualmente alrededor de la primera figura encapuchada del grupo. Eran sombras en la oscuridad de la noche, moviéndose sin pausa mientras protegían al hombre encapuchado sin reservas ni pensaban en sus propias vidas. Pronto, se encontraron en la ubicación objetivo. Una casa simple y podrida que había sido dañada en la pelea de Budo con la Reina del Hielo. Ese exterior destruido y agrietado. Gotas de lluvia cayeron al interior de la casa en ruinas mientras los charcos se extendían por el suelo. La única característica notable a la casa específica era la puerta de entrada a la bodega. Sorprendentemente dejado intacto, a pesar del daño en la estructura original. Eso fue, como se esperaba, porque había sido reconstruido. Night Raid había usado el sótano intacto como uno de sus refugios seguros y desde que la casa ya estaba demolida y esperando reparaciones. Sirvió como una tapa perfecta para sus actividades y la bodega era lo suficientemente grande como para acomodar a 10 personas, ya que originalmente sirvió como una bodega para su propietario fallecido que había sido aplastado por una de las lanzas de hielo extraviadas de Asdead durante la batalla por el título del Gran General. Por aquí, mi señor. Uno de los asistentes encapuchados susurró, llevando a su señor al frente de la multitud. Seguimos sin ser detectados, ¿correcto? ¿El señor del Camino de la Paz? Preguntó desde su capucha. Sí, mi señor. No nos han seguido hasta donde sabemos, haremos que 2 de nuestros números se queden afuera para actuar como seguridad en caso de que nos hayan seguido. El mismo asistente informó, mientras rápidamente aprovechó la oportunidad para ofrecerse. Me ofrezco para actuar como parte del reloj, siempre has sido amable conmigo y no me gustaría nada más que devolver esa misma amabilidad. Que tu futuro brille, joven. No esperarás mucho, te lo aseguro. El señor sonrió cálidamente, asintiendo con la cabeza a su fiel asistente leal mientras uno de los guardaespaldas encapuchados lo acompañaba mientras el resto seguía fielmente detrás del señor al sótano más profundo que servía como la base actual de operaciones de Night Raid en la capital. Te toma todo el tiempo que quieras, no te preocupes por nosotros. Estás aquí, mucho antes de lo que Leone esperaba. Akame sacó a Murasame de su vaina, mientras caminaba desde las sombras hacia la multitud y en consecuencia apuntó a su Teigu directamente hacia el señor, que estaba frente a sus guardaespaldas. Los guardias en cuestión sacaron rápidamente sus cuchillas y dieron un paso adelante. Son lealtad incomparable, incluso si fueran conscientes de que fueron superados en lo que respecta a la habilidad y el poder combativo. No tan rápido, asesino. Si crees que matarás al señor, entonces primero tendrás que cortarnos. El veneno de Murasame era ampliamente conocido, y sus propiedades destructivas son igualmente temidas. Entonces, el señor simplemente dio un paso adelante y apartó las cuchillas afiladas que sus guardaespaldas sostenían con fuerza. Mirando valientemente a Akame, ya que pronto parecía menos hostil que antes. No hay necesidad de violencia, nos trajeron aquí para discutir asuntos. No para producir innecesariamente más violencia horrible, ¿fue así? Ante esto, Akame asintió y volvió a colocar a Murasame en su vaina. Respondiéndole, ella simplemente hizo una pregunta. ¿Te siguieron aquí? No, no lo estábamos, e incluso si lo estuviéramos, tenemos 2 vigilantes que actualmente nos aseguran que no nos molesten. Uno de los guardias respondió, con notable gusto. Akame suspiró, mientras los miraba sin comprender. Si se parecieran a ti, no sirven de nada. Ahora, no hay necesidad, intervino el señor, mientras Akame lo cortaba y se adentraba más en el sótano a través de su corredor, pero no antes de que uno de los guardias tomara una antorcha montada en la pared de su montura para mantenerla ellos conscientes de su entorno oscuro con iluminación.
Continuemos, date prisa. El sótano estaba muy húmedo, horriblemente frío y terriblemente sucio. Lo cual era natural ya que su propietario original había sido asesinado, y Night Ride no tuvo tiempo de pulir una de sus casas seguras que podrían verse obligados a abandonar en cuestión de minutos para limpiar su condición habitable. Era adecuado, pero no era hogareño como a Leone ni a Akame les gustaría. Por esta puerta, vamos. Akame hizo un gesto hacia la única puerta al final del pasillo cuando los dos guardias intentaron entrar primero, solo para que el miembro de Night Ride levantara su mano hacia arriba. Solo el señor, ustedes dos quédense aquí. Estás loca, femenina. Podrías tener 20 carne de cañón del ejército revolucionario escondida allí, esperando destripar a nuestro señor y solo esperas que te dejemos tenerlo. El guardia izquierdo se rió de su propia queja, mientras su risa resonaba en el pasillo. Akame mantuvo su mirada de desaprobación y desinterés, mientras suspiraba para abrir la puerta para revelar un simple juego de sillas y una mesa. Estaba claro que ella solo quería hablar en privado con el señor, y no tenía malas intenciones para él, ya que ella ya habría actuado sobre ellos, siempre que lo quisiera. No actúes tan precipitadamente, ella no significa que no me hagas daño ni a ti. Haré lo que ella quiera, puse mi fe en ella como lo hice en el pasado, estaré bien. Cuando Tatsumi se reunió previamente con el señor en sus días en Night Ride, Tatsumi notó que sería un líder muy sabio y magnético para su gente, pero que confiaba masivamente en grados insanos. Demasiado confiando en que alguien como Bolik pudo infiltrarse y enloquecer en la organización religiosa antes de que Night Ride pudiera llegar a él. Akame también pensó esto, pero necesitaba ese lado de confianza por ahora. Como dices. Ambos se inclinaron con respecto a sus palabras aparentemente sabias, y luego se pararon junto a la puerta con la espalda vuelta hacia ella. Vigilando, mientras cruzaban los brazos en sincronía. El señor fue el primero en entrar en la habitación, ya que estaba escasamente decorado. Las otras habitaciones adicionales de la bodega se usaban como dormitorios, por lo que esta era claramente la oficina. Akame lo siguió, mientras se sentaba en el lado opuesto del escritorio con la espalda apoyada en la pared. El camino de la paz se rindió al imperio, te has salvado pero ahora sirves a Sdeat. Akame instantáneamente cortó la persecución, mientras mantenía sus ojos fijos en el señor, quien se quitó la capucha para demostrar y mostrar el claro dolor emocional en su expresión facial. De hecho, así lo hemos hecho. Solíamos ser miles, pero los que se unieron al ejército revolucionario no han regresado y luego nos volvimos delgados. Sdeat causó eso, lo vimos todo. La batalla que tomó a Nagenda, también tomó a muchos de tus seguidores. Akame respondió, con simpatía en su voz pero solo en parte notable. Ambos hemos perdido seres queridos, pero, por favor, sepa esto. No nos pusimos del lado del imperio para apuñalar al ejército revolucionario por la espalda. El señor quería presionar esto, no solía ser contundente con sus palabras. Muy pasivo, pero ahora quería dejar en claro a Akame que disfrutaba de su actual oposición oficial. Hubo un vasto conjunto de circunstancias únicas que nos pusieron en el camino en el que nos embarcamos ahora. ¿Y eso es? Entiendo lo suficiente que querías mantener a tus seguidores a salvo, pero Sdeat debe ser detenido. Akame también presionó esto, ya que, por encima de todo, quería liberar a la gente del imperio de la opresión de la Reina de Hielo. Como ahora controlaba todos los aspectos del imperio, Akame quería matar al gran general antes de que se perdieran más vidas, y lo más importante, antes de que la influencia de Tatsumi fuera completamente influenciada, ya que sabía que aún podía salvarse. De alguna manera, ella lo atravesaría y luego derribarían a Sdeat juntos como debían hacerlo. No, eso no es, por supuesto, quería perdonar a mi gente, pero nunca hubiéramos arrojado voluntariamente nuestras espadas al mal, si fuera solo eso. Claros indicios de temor persistente estaban presentes en la voz ya temblorosa del señor, lo que permitió a Akame comprender gradualmente la magnitud de la situación en su totalidad. El gran general tiene un hijo propio. Como hemos escuchado, señor. Pero, él es solo un niño. Akame estaba muy confundida por esto, mientras que ella nunca imaginó que Sdeat sería el tipo de niño adoptivo mientras servía en el ejército, ya que había reducido muchos niños que intentaron tontamente atacarla y pasaron por alto las actividades de la brutalidad de sus soldados cuando se trataba de ellos después de sus victorias. No solo eso, había pensado que Sdeat solo estaba interesada en engendrar hijos con Tatsumi, sin darse cuenta del hecho de que Akame estaba 100% correcta en sus pensamientos originales. No, no podrías estar más equivocada en tus palabras, pequeña.
Si el general Esdeath es la madre del apocalipsis, entonces él es el apocalipsis mismo, Akame. La seriedad del señor no fue suficiente para convencer a Akame de sus palabras, al principio, pero ella le permitió continuar de todos modos. Lo supe, tan pronto como mi mente se entrelazó con la suya para buscar el futuro del niño. Mi mente desconocida se llenó de horribles visiones negras, nuestro mundo en llamas y el futuro arruinado. Continúa, continúa. Akame agregó, mientras observaba las velas en la mesa mientras estudiaba sus palabras en su cabeza, tratando de entenderlas con el conocimiento limitado que le habían dado. Lo que era peor, los ojos del chico eran los mismos que los de tu camarada, amables pero tristes. Tatsumi, Akame se enfureció en silencio, mientras su mano descansaba se apretaba fuertemente por la frustración. Sí, ese pobre chico equivocado. Puede ser imposible, considerando su edad, pero tienen el mismo sentido de determinación. El señor reflexionó con tristeza, ya que antes recordaba la esperanza de que Tatsumi y Mine hubieran terminado juntos, ya que estaban más inclinados por el otro en su amor, no desequilibrados y destructivos como la pareja actual del niño en ese sentido. Aparte de eso, de cada mechón de cabello y su atuendo, no vi nada más que el odioso guardián del niño. Entonces, ¿quieres que Night Ride se encargue de este chico? Akame preguntó, algo curioso si ese fuera el caso. Pero, sorprendentemente, sí. El señor negó con la cabeza en rechazo. No, no podría tolerar el asesinato de niños, incluso si este niño está destinado a convertirse en lo mismo que su madre. Un Esdeath es suficiente, no permitiré que surja otro. Akame declaró desafiante con una determinación inquebrantable en sus palabras, mientras se levantaba para concluir la reunión mientras el señor hacía lo mismo. Su sonrisa, presente pero llena de tristeza. Lamento mucho que no podamos separarnos como aliados, Akame. El Imperio mantiene los hilos de nuestra organización y somos incapaces de liberarnos. No te preocupes, nuestro informante dentro de la capital ya está proporcionando suficiente información para evitar la mirada del Imperio, incluso si tienen espectador. El señor resopló con disgusto compartido, mientras amablemente le daba palmaditas en el hombro a Akame para alentarlo. No puedo agradecerte lo suficiente, niña. Nuestras fuerzas están muy dispersas, y hemos hecho todo lo posible. El resto depende de ti y del ejército revolucionario. Perdimos más Teigu con el Imperio todos los días, y los que hemos logrado retener aún no han encontrado usuarios capaces. Akame notó sinceramente, ya que no estaba tratando de ignorar la desolación de la situación. Cuando Nagenda se fue, Night Ride no puede comunicarse con los altos mandos del ejército revolucionario sin intercambiar cartas con mensajes codificados. Cualquier objetivo significativo para el asesinato se esconde de forma segura en el palacio, y el toque de queda hace que la operación nocturna sea prácticamente imposible a menos que somos cuidadosos. El señor asintió ante esa declaración, ya que casi habían sido atrapados por las patrullas imperiales, varias veces simplemente tratando de llegar a su destino. Sí, eso es cierto. El camino de la paz asumió un gran riesgo al reunirse con usted, pero sentí que le debíamos eso. Fuiste sabio, porque nos lo debías, pero eso no viene al caso. Akame los empujó ligeramente verbalmente, mientras volvía a abrir la puerta del corredor tirando de la manija. El ejército revolucionario no espera que los ayudes, pero te pedimos que nos apoyes cuando llegue el momento. Él asintió. Por supuesto, tienes mi palabra solemne sobre eso. Si bien no podemos arriesgarnos a más travesuras como esta, ya que el imperio cae en la ruina, te prestaremos nuestra fuerza. Verdad en sus palabras, pero secretamente dudando de que se hicieran realidad teniendo en cuenta las circunstancias únicas y el poder aterrador que Esdeath tenía en sus manos, y el poder del chico con el que se había encontrado misteriosa. Sin embargo, el señor mantuvo la esperanza, ya que algún día la justicia volvería a la capital y el pueblo del imperio sería liberado de sus años de gobierno opresivo en manos del liderazgo imperial. Bien, entonces concluiremos la reunión por así decirlo. Akame cerró la puerta detrás de los dos, pero no sin antes deslizar horizontalmente su funda Murasame para apagar las velas. Los guardias los siguieron, ahora completamente en silencio mientras permitían que los dos continuaran hablando mientras caminaban. Permanecer unas pocas docenas de centímetros detrás del señor mientras se mantiene atento a los intrusos de la superficie. Rezo para que nos volvamos a encontrar, en circunstancias menos estresantes que esto. Sí, yo también.
Akame asintió, ya que sus sextos sentidos entrenados comenzaron a molestarla un poco al informarle amablemente de los fuertes ronquidos de Leone en la habitación que había elegido como dormitorio. Felizmente durmiendo en su interior, ya que Akame quería dormir sola pero se vio obligada a permanecer despierta para el guardia esta noche. Dormiría por la mañana cuando intercambiaran turnos. Yo también. Repitió en voz baja, mientras salían a la superficie para regresar a casa. Yo también. Segundos. Han pasado unos pocos segundos desde que el cuerpo de Tatsumi golpeó con fuerza contra el piso del estudio, mientras su propia sangre comenzó a acumularse en su cabeza tendida. Su cráneo había tenido un fuerte impacto con el suelo alfombrado, ya que recibió una conmoción cerebral aturdida. Temporalmente a la deriva en inconsciente durante 3 segundos. Sus parpadeantes lágrimas llenaron sus ojos, desenfocados y en parte asustados, muy asustados. Temeroso de que no hubiera tenido éxito en su intento egoísta de librar a Sdeak de la única cosa que más amaba en el mundo, habiendo perdido toda esperanza viable en la oportunidad de éxito de su misión, debido a sus acciones impulsadas por la locura. Su intento de suicidio había fracasado inesperadamente al final, lo cual no fue culpa de Tatsumi ya que no lo había estropeado a propósito, pero de todos modos, la muerte por pérdida de sangre seguía siendo una realidad muy realista, ya que Tatsumi sintió que se escapaba lentamente mientras los segundos continuaban. Pasar. Solo había cortado ligeramente una de las arterias de su garganta, lo suficiente como para romperla, pero no fue capaz de cortarla completamente como se esperaba. Porque ya estaría muerto hace tiempo, si es así. Esto se debió principalmente al estado mental enfurecido y desenfocado de Tatsumi, y la frágil condición de su cuerpo debilitado al despertar en el mundo. Había fallado miserablemente, y si no actuaba de inmediato, no tendrían una segunda oportunidad para terminarlo. Aparte de Tatsumi no quería morir, y esa parte quería luchar desesperadamente contra las partes de su mente que lo hacían. El deseo instintivo de supervivencia, unido a las partes de él que fueron influenciadas por su amor. Las partes que realmente querían experimentar el amor que Sdeak le dio, sin reservas. Mientras tanto, durante este horrible momento repugnante, Sdeak se paró directamente sobre el cuerpo caído de Tatsumi con un horror agudo y tembloroso mientras su sangre cálida comenzó a pintar las puntas blancas de sus botas con rojo mientras miraba. Sin un segundo de retraso, Sdeak instantáneamente cayó de rodillas directamente sobre su compañero colapsado y tiró de su Tatsumi hacia arriba por detrás de su cuello. Descansando su cabeza sobre su suave rodilla, ya que pronto se salpicaría con su sangre que fluye. No, Tatsumi, no. Mostrando los dientes con angustia y pánico, la mano de Sdeak se dirigió directamente hacia el cuello de Tatsumi para congelar los vasos sanguíneos que escapaban sólidos. Si ella pudiera sellar la herida, entonces él viviría de otro modo, si no, entonces moriría. Las campanas de alarma continúan sonando en sus oídos mientras sus sentidos notan que los latidos del corazón de Tatsumi se vuelven gradualmente más lentos y tensos, no tan rápido como antes y en ningún lugar tan rápido como el corazón de Sdeak. Ella no permitiría que esta farsa continúe más. Muévete, y haré que el dolor sea 10 veces peor de lo que será. No mereces morir así, no por tu propia mano. Sdeak le siseó fuertemente, ya que su frustración con Tatsumi se vio reforzada por su tonta acción loca. Cuando la poderosa mano bajó, también la de Tatsumi se apoderó de su pecho. Una mano que sostenía el abrecartas acusado de antes. En su frenética carrera enloquecida por salvarlo de la muerte, no se había dado cuenta de que Tatsumi había logrado recuperar la herramienta armada ensangrentada del piso cercano cuando la dejó caer con dolor antes. Por el rabillo de sus ojos temblorosos, vio los movimientos mortales iniciales de su determinado brazo enfocado mientras se preparaba para perforar su corazón débilmente latiente. ¿Ves, tú, como la garganta de Tatsumi había sido cortada en parte, fueron un horrible gorgoteo de dolor y habla. En el infierno. Ya te lo dije, ni siquiera te atrevas. Al final de su ingenio, Sdeak gruñó ferozmente con una velocidad cegadoramente rápida, temblando violentamente mientras tomaba la misma mano que sostenía la espada con la suya, envolviéndola completamente y tragándola con su mayor agarre femenino, pero no antes de romper varias de las huesos en la palma de Tatsumi mientras ella se comprimía fuertemente. Causando que su amor gritara en una horrible agonía, dejando caer el abrecartas mientras caía de su agarre anteriormente apretado. El abrecartas en sí sería destruido segundos después por el hielo de Sdeak, haciendo que se rompa en pequeñas astillas. ¡Ah! Odio que me obligues a hacer esto, Tatsumi.
Pero, esto es por tu propio bien, terminará pronto. Esdea gritó enfurecida con los dientes descubiertos, causando que el cuerpo de Tatsumi tuviera más espasmos por miedo instintivo agudo a su furia desenfrenada. Sus sentidos entrenados estaban retrocediendo apresuradamente ante su ferocidad impulsada dominante, mientras le rogaban a Tatsumi que se comportara sumisamente para evitar más dolor. Su mente se había bloqueado, todos y cada uno de sus instintos en la circunstancia anterior mientras la injusticia explosiva alimentaba la ira anuló por completo el entrenamiento que Sdeat había implantado sutilmente en la mente de Tatsumi. Detente. Aléjate de mí. Déjame, echando la cabeza en señal de angustia y pánico, moviéndola salvajemente de izquierda a derecha, Sdeat lo estabilizó levantando su rodilla hacia arriba rápidamente para golpearlo nuevamente. Posición en su regazo. Obligándolo a quedarse quieto, mientras trataba de consolarlo lo mejor que podía. Deseando desesperadamente expresar su amor por él en medio de la ira que sentía, y que él viera su amor sin importar sus acciones contundentes en ese momento. Muere, por favor. Cállate. Sin ceder en su rápido impulso, Sdeat estrelló su palma contra la curva del cuello de Tatsumi lo suficientemente fuerte como para empujarlo hacia sus suaves muslos. Aplicando suficiente presión fría para bloquear el escape de los vasos sanguíneos al congelarlos, Tatsumi lanzó más terribles gritos de dolor que continuaron durante 15 segundos sin pausa. Sdeat no le hizo caso a ninguno de ellos, ya que mantuvo su mano sobre su garganta mucho más tiempo del requerido. En parte debido a su ira contra él, por causarle un dolor tan monstruoso e implacable en su corazón y también debido a su propia inseguridad sobre las bajas posibilidades de su supervivencia, ya se había enamorado demasiado de este tonto como para perderlo. Si crees que simplemente te permitiría morir, entonces estás equivocado. Muy equivocado. El tono de Sdeat se volvió un poco más tranquilo y sereno, mientras lo vigilaba de cerca. No dejarlo ir, para nada en absoluto. Aferrándose fuertemente a Tatsumi, mientras continuaba jadeando y gritando de dolor. Incluso la vida después de la muerte no podría ni los mantendría separados, ella lo perseguiría hasta los confines de la Tierra y el próximo mundo más allá de eso, de hecho. La idea de la muerte de su Tatsumi era absolutamente inaceptable de creer, completamente impensable para la mente ya insegura de Sdeat. Especialmente así, un simple suicidio simple, desprovisto de cualquier gloria final o incluso una derrota agridulce. Si él muriera, estaría en sus manos y solo en las de ella. La horrible angustia dolorosa continuó extendiéndose más profundamente en su pecho mientras lo veía retorcerse en el dolor que lo atravesaba, imaginaba su vida sin Tatsumi en él. Tan deprimentemente vacía y absurdamente solitaria mientras repetía repetidamente la escena que acababa de desarrollarse ante sus ojos en su cabeza. ¿Cómo podría suceder esto? Esto no debería haber sucedido. Ya se había enterado de la desafortunada desaparición de Tatsumi en el futuro por parte de su hijo, y había prometido evitarlo en el presente y más allá. Su vida era la de ella y la de ella sola, ella no lo vería terminar pronto. No sin una pelea final primero. Pero, en este repentino momento inesperado en el tiempo, casi lo había perdido por completo por sus propias acciones. Sus propias estúpidas acciones. Escucha atentamente, muy atentamente. Si alguna vez repites eso, Tatsumi. No te salvaré de ti mismo, marca mis palabras. Solo te veré desangrarte. Sdeat mintió, como evidencia de sus acciones anteriores mientras lo sostenía amorosamente en sus amables brazos. Dejarlo descansar sobre su muslo empapado de sangre, mientras la frialdad ayudaba a cerrar la herida en su cuello con el tiempo. Ambos estaban cubiertos en parte por la sangre de Tatsumi, no es que ninguno de los dos tuviera tiempo de pensarlo, no es que Sdeat lo hubiera hecho, como ya comentó sobre el delicioso sabor de la sangre de Tatsumi muchas veces en el pasado. Pero entonces, Sdeat notó que los ojos de Tatsumi se perdían en la inconsciencia por la considerable cantidad de sangre perdida, lo que repentinamente hizo que la reina del hielo volviera a los días que había pasado sola aisladamente debido al coma de su amante. Incapaz de permitir que esto suceda ya que ella solo lo había recuperado. No te dejaré escapar de nuevo, Tatsumi. Te ordeno que te mantengas despierto, mantente despierto. Mirando fijamente su expresión triste y desviada, el ceño agridulce triste de Sdeat se volvió increíblemente peligroso mientras actuaba sobre sus instintos básicos que la llamaron a la acción para salvar una vez más a su compañero.
Esdead lanzó su cabeza hacia adelante directamente hacia la suya, para golpear con la cabeza a Tatsumi con fuerza contra el cráneo como a pesar de causarle un gran dolor. Ejemplificada por su grito, ella logró evitar que él se alejara. Abofeteándolo segundos después para que volviera, mientras ella continuaba acariciando suavemente la misma mejilla con la mano. Tratando de alternar entre amoroso y duro, para mantenerlo lo más cerca posible de su entorno. Mantén esos hermosos ojos verdes abiertos, o lo haré por ti, los mantendré abiertos con mis herramientas, si es necesario. Eso es, Tatsumi. Eso es todo. Ella siguió adelante. Solo sé bueno para mí, Tatsumi. Un buen chico, no más resistencia mezquina, solo dame lo que quiero. Acunándolo en sus brazos posesivos, levantando su cuerpo hacia arriba desde su muslo, Esdead comprimió su cuerpo contra el suyo fuertemente. Necesitaba desesperadamente sentir los latidos de su corazón más íntimamente, por consuelo ya que la angustia dentro de su propio pecho no se había calmado. Ahí, ahí. Ese es mi pequeño y bueno Tatsumi. Esdead lo arrulló cariñosamente, mientras ella dibujaba círculos en su espalda con sus dedos. Tratando de calmarlo como si fuera una bestia salvaje y peligrosa, pero también tratando de romper su resistencia mediante la manipulación gradual de su necesidad emocional de intimidad y afecto físico por el que ella había sido atormentada durante el último mes. Ahora sabía que Tatsumi estaría sujeto al mismo deseo de intimidad, que había sido afectada desde el comienzo de su relación juntos. Pasaron 5 minutos en silencio dentro del estudio. Esdead mantuvo su implacable mirada fría fija en el cuerpo de la extremidad de Tatsumi, ya que necesitaba asegurarse de que él no pudiera ocultar las lesiones preexistentes que iban a hacer que casi lo volviera a perder. Ella no permitiría eso. Incluso si protestara, resistiera o tratara de escapar de su amor. Nada en el mundo le permitiría perderlo, le había prometido protección y siempre cumplía sus promesas. Y eso incluía protegerlo de sí mismo. Esa era simplemente la superficie del loco amor y devoción de Esdead por él. Sin darse cuenta de Tatsumi, quien ya había perdido la capacidad de hablar palabras inteligentes en este punto debido a su extenso agotamiento físico y mental. En este punto, simplemente miraba fijamente al espacio, mientras sus ojos no transmitían ninguna emoción preocupable. Esdead había visto directamente la mayor parte de sus falsedades anteriores, cuando sostenía el cuchillo en la garganta. Sabía que algunas de sus palabras eran la verdad innegable, pero en el mismo sentido, también sabía que, aparte de Tatsumi, tenía un amor genuino por ella. Su ira surgió del hecho de que él también se había dado cuenta de eso. Eso es todo lo que necesitaba para mantener el ánimo en alto, mientras esa pequeña chispa permaneciera dentro de él, podría nutrirla y dejarla expandirse. Tenía que tener cuidado, mucho cuidado. El comportamiento de Tatsumi desde este punto en adelante sería impredecible. ¿Podría confiar en él solo otra vez? ¿Se sentiría Tatsumi tentado de realizar un acto tonto y peligroso, una y otra vez si no fuera supervisado por ella? Cuando Esdead estaba satisfecha con el estado de salud actual de su compañero y sus posibilidades de recuperación. Ella lo levantó fuertemente del suelo, llevando a Tatsumi por el cuello pintado de carmesí y las piernas colgantes, con cada una de sus manos. Ahora que su situación se resolvió, ella necesitaba verificar la condición de su pequeño hijo. Sabiendo que estaban unidos como padre e hijo. Superada por la preocupación maternal, irrumpió poderosamente a través de la puerta, teniendo cuidado de no golpear la cabeza de Tatsumi en la puerta mientras se dirigía inmediatamente a la biblioteca imperial. Quédate, mamá viene por ti ahora. Esdead dijo en voz baja, hablándose a sí misma más que nada mientras caminaba por el pasillo desde las puertas dobles de su hall de entrada. Podía sentir la débil presencia de su hijo en el aire a través de su sexto sentido, pero la sentiría una fuerza de voluntad pura e implacable que venía de su ubicación. Caminando por los corredores en ruinas, que ella había destruido involuntariamente en su enloquecido salto sobre ellos. Esdead presionó fuertemente la cabeza de Tatsumi contra su gran pecho vestido, tratando de luchar contra el terrible temor subyacente que sentía por él en su corazón. Callando los gemidos doloridos de Tatsumi, mientras se aseguraba de que permaneciera consciente y despierto. Cualquiera que tuviera la desgracia de pasarlos podía sentir el aura aterradora que irradiaba del cuerpo desde Ak, todos aparte de Tatsumi, que estaban perfectamente a salvo en el ojo de la tormenta. Se había librado de la ira que se dirigía hacia él. Manteniendo un ritmo constante, Esdead llegó a la biblioteca imperial en un tiempo récord cuando lo hizo.
Por ahora, su plan era encontrar a su hijo y evaluar la situación antes de planificar su próximo movimiento cuidadoso. Las complicaciones iban a surgir, y su carga de trabajo estaba lo suficientemente ocupada como está. Tendría que posponer muchas de sus tareas menos importantes para hacer tiempo para Tatsumi, ya que sabía que no podía dejarlo solo, prácticamente estaría garantizado que el aislamiento causaría la amargura y luego todo se repetiría como lo había hecho anterior. El delicado equilibrio del deber y el amor, que pesa mucho en la mente de Sdeat. Como sus manos estaban llenas, Sdeat no pudo saludar a los miembros de sus fuerzas que la pasaron, ni intentó hacerlo. Reconociendo a su líder con un firme asentimiento a la cabeza, acompañado de cerca por un saludo. Mantuvo su ritmo acelerado, notó que el teniente Rogers la pasaba dirigiéndose a la cantina imperial e intercambió una breve sonrisa premonitoria con la rubia uniformada, ya que tenía planes para él. Si bien ella sabía que carecía de un Teigu, tenía la intención de encontrar uno adecuado para él en la galería Teigu. Sus planes para él eran que él sería entrenado para convertirse en el rival de Tatsumi, ya que ella sabía que él se beneficiaría enormemente de tener a alguien cercano a él en fuerza. Pero distante emocionalmente, incapaz de conectarse con su rival como amigos. Roger se construiría, luego se descompondría. Ella quería usar al niño como el catalizador para la conversión total de Tatsumi en su ideología, pero como el teniente actualmente sirvió en sus legiones. Siempre que en realidad no detestaran a Tatsumi, él estaría protegido ya que ella extendió los beneficios a sus leales tropas y no deseaba usar a Rogers como cebo para toda su carrera militar a su servicio. Por lo general, ella habría usado a Wave como un candidato adecuado para esto, pero señaló que Wave y Tatsumi ya se habían hecho amigos lo suficientemente cercanos como para que formar una rivalidad agresiva fuera casi imposible. Incluso para ella. A medida que avanzaba, sintió una presencia muy familiar pero igualmente poderosa acechando a la vuelta de la esquina mientras se afinaba. Hola, infieme. Sdeat declaró vacilantemente, mientras lo pillaba desprevenido, haciendo que el Jaeger girara hacia atrás para mirarla. Grand Chariot se activó actualmente, ya que fue disipado y desapareció en el humo resultante para descansar en su mano izquierda. Su alerta expresión cautelosa se convirtió instantáneamente en una gran preocupación, tristeza y dolor al ver la sangre salpicando a los dos. Particularmente la herida de Tatsumi en su garganta, expuesta como estaba. Comandante. Creo que estamos bajo ataque, ¿es verdad? He asegurado este piso, ya que no he encontrado a nadie escondido. Wave saludó, mientras se mantenía vigilante mientras Sdeat simplemente suspiró en reflejo de los terribles eventos del día que le causaron tanta tristeza. Ella aguantaría, como siempre, y resolvió no dejar que le afectara lo suficiente a ella como para notar los signos. No, no lo estamos. A gusto, Wave. Sí, comandante. Si no le importa que lo diga, usted y Tatsumi se han visto mejor. Tatsumi especialmente. Por lo general, Sdeat habría golpeado a Wade por salirse de la línea en sus comentarios, pero en su lugar colocó a Tatsumi en sus brazos al acercarse a él. Dejando caer a su amante suavemente, mientras esperaba que Wave extendiera sus brazos cuando él notó su intención. Perdonaré ese valiente comentario sarcástico, solo esta vez. Está parcialmente consciente, te asegurarás de que se quede así y lo vengues. Informe a los médicos del palacio sobre su condición, haga que lo revisen y luego lo lleven a mis habitaciones. ¿Hará, o no? Está bien. Lo tienes. Sin darse cuenta de que recibiría órdenes hoy, Wave estaba feliz por la noticia del estado de vigilia de Tatsumi, ya que la expresión hosca en el rostro de su amigo no le informó de inmediato. Con la confirmación, sostuvo a Tatsumi con fuerza y luego asintió. Sí, comandante. Terminaré dentro de 2 horas, mi palabra es tuya. 1 hora, Wave. 1 hora. Sdeat afirmó misteriosamente, su paciencia escasa y gradualmente se desvaneció a medida que comenzó a pasar por delante de él. Dejando a Tatsumi a su cuidado, mientras ella miraba peligrosamente hacia atrás, haciendo que el cuerpo de Wave se congelara sin falta ni el uso de su Teigu. Y si algo le sucede a él en mi corta ausencia, entonces todos a quienes he extendido la protección, en su nombre, terminarán de repente. Muy, muy muerto. Lamiendo un poco de la sangre húmeda de Tatsumi de sus dedos, los fríos y siniestros ojos de Sdeat no habían dejado los temblorosos ojos de Wave. A diferencia de antes, sabía que las palabras amenazantes de Sdeat eran sólidas sin ninguna falsedad en su verdad. Había matado a gente por delitos menores.
Wade mismo, tenía muchos amigos en la Armada Imperial, y los más jóvenes lo veían como un modelo a seguir. Ambos sabían que le causaría un dolor inimaginable, si fuera indirectamente la causa de sus muertes. Wade intentó responder, pero Sdead ya estaba a mitad de camino por el pasillo. Dejándolo en silencio, mientras recordaba rápidamente el límite de tiempo de 1 hora que lo hizo gritar mentalmente con un nerviosismo agudo y un miedo intenso. Finalmente, en su destino después de minutos de rápidos y constantes pasos. Al llegar a las hermosas puertas decoradas de la biblioteca, la mano de Sdead tomó el pomo de la puerta para sacarlo de sus bisagras. Solo usaba pequeñas porciones de su poder, ya que no quería destruir todo el muro de la biblioteca imperial, ya que estaba lo suficientemente enojada como para hacerlo con relativa facilidad. Considerando su cuidadoso tirón laxo, se sorprendió de que fueran una fuerza notable que les impidiera abrirlos. Suspirando profundamente, Sdead simplemente optó por seguir su plan original y tiró con más fuerza hacia ellos, haciendo que las puertas se derrumbaran en pedazos. Revelando los accesorios de hielo colgados directamente detrás de ellos, respondiendo a la pregunta de Sdead sobre cómo podrían resistir su intento original. Cariño, habla, mamá está aquí, ¿dónde te escondes? Sdead en voz baja, pero claramente habló a los confines de la biblioteca imperial. Se dio cuenta de que todos los demás residentes de la biblioteca habían quedado congelados, hasta el punto de morir, y sus paredes estaban cubiertas por estructuras cristalinas. Las superficies detrás de la capa de hielo habían sido perforadas por lo que parecían ser lanzas de hielo que la propia Sdead solía usar contra sus enemigos. A sus ojos, parecía que los poderes de su hijo se habían salido momentáneamente de su control. Al ser liberada explosivamente en todas partes, era casi hermoso para ella verla. No solo eso, mientras caminaba más profundo en la amplia biblioteca para localizar a su hijo, notó que un ala del área había sido completamente destrozada sin piedad. Entonces lo notó, y su mandíbula visiblemente cayó un poco cuando su dolorido corazón se hundió aún más. Oh no, cariño. No menos de 4 estanterías claramente pesadas habían caído juntas en una pila igualmente caótica, cada una de diferentes tamaños. De madera, fabricado por algunos de los mejores madereros de todo el imperio, no menos capital. Su contenido informativo había sido desordenadamente atravesado por la habitación, ensuciándolo desordenadamente. Incapaz de soportar la vista, y sabiendo exactamente quién estaba atrapado debajo de la pila inestable. Sdead se lanzó hacia el primer peso y lo arrojó hacia atrás con un tirón de su mano. No se requirió ningún esfuerzo de su parte, ya que sus instintos maternos estaban actualmente en control total de su cuerpo mientras se movía al segundo, con la misma velocidad frenética que el primero. No te preocupes, mamá está aquí. Estarás bien, aguanta. Lanzó fuertemente el segundo directamente enfrente de su posición, rompiendo el piso y congelando estatuas de personas por igual sin cuidado. Apretó los dientes mientras se enardecía de rabia, muy molesta por este tirón emocional adicional en las cuerdas de su corazón, mientras sus manos se aferraban a cada esquina de la tercera estantería. Rompiéndolo en dos, cuando dejó caer el par resultante fuera de sí. Mami, eres tú. No puedo moverme. Papá, ayuda, es demasiado pesado. Una voz tranquila llamó desde el último estante, la voz de un niño asustado y horriblemente temeroso. Su niño. No era la voz habitual de Makoto, su tono estaba demasiado asustado y estresado. A diferencia del habitual y distante de Makoto, que se parecía mucho a la de un adulto desgastado. Este en particular estaba más en línea con su apariencia física, no solo eso, sino que uno de los regalos más grandes fue ese mami. Fue utilizado en lugar de la dirección habitual de Makoto de madre. Para Sdead eso en sí mismo realmente trajo todo el peso de la situación y la magnitud de su impacto en su pequeño hijo, tenía tanto miedo de desvanecerse y llorar por su propia impotencia. Había estado atrapado durante minutos, eso le pareció horas para su joven mente. Mantén la calma, no te muevas. Estoy aquí, estoy aquí. Sdead siguió presionando sus garantías hacia él, mientras su propia voz parecía quebrarse. Su pequeño cuerpo fue superado instantáneamente con una horrible debilidad existencial, minutos antes cuando sus poderes peligrosos aumentaron por el cambio en la casualidad que la acción loca de su padre había causado, entonces todo se derrumbó sobre él desde cada lado. Tan poderoso como era, no había previsto ni esperado que eso sucediera durante la sesión de lectura en la biblioteca. Su cuerpo ahora estaba solo un cuarto allí, quedando solo con un lado de su cabeza goteando sangre y su rostro, su brazo derecho y finalmente una sola pierna.
Todo lo demás fue despojado de él, ya que las estanterías lo aplastaron en cuestión de segundos, tirando al niño al suelo, boca abajo. Lo que era peor, era que ya había sido tomado por sorpresa al sentir el despertar de su padre en el mundo. Makoto sabía exactamente qué causó el estallido de sus poderes y la desaparición de su cuerpo, ya que era prácticamente imposible para su madre disminuir voluntariamente su amor por Tatsumi, mientras que el mismo Tatsumi siempre había sido el factor peligroso. Pero, cuando lo golpeó, ya había sido golpeado, luego enterrado por las estanterías que se le acercaban. Sin perder tiempo y sin tiempo de sobra, Esdeath rápidamente pateó el último estante con fuerza hacia el fondo de la habitación mientras se arrodillaba. Su cuerpo temblaba sin pausa, mientras sus dientes estaban desnudos en una preocupación maternal desenfrenada mientras miraba el horrible estado en que se encontraba Makoto. Era menos de lo que era antes, apenas estaba presente como estaba. Ella gruñó en una amarga rabia dolorosa, mientras observaba la parte de su cabeza que faltaba en su lugar, podía ver directamente a través de él. Alzándolo, y agarrando con fuerza las partes que podía ver junto con las partes que no podía pero que aún podía sentir en sus brazos. SHHH, ahora estás a salvo, cariño. Lentamente lo hizo callar, ya que el único ojo verde que permanecía en su rostro visible estaba rojo de lágrimas, lágrimas silenciosas que seguían fluyendo incluso ahora. La horrible realidad de la situación finalmente la golpeó duro e implacable. Budo había estado en lo correcto, o al menos lo que sea que el ex gran general fallecido haya intentado hacer que Esdeath temiera perder, pronto se perderían. Su propia felicidad fugaz y partida. Incluso mientras estaba muerto y con la cabeza colgando de una espiga a las puertas de la capital, Budo fue un tremendo dolor en la espalda del que Esdeath no podía librarse. Ella dibujó una sonrisa triste, mientras reflexionaba sobre los diversos tormentos sádicos a los que lo había sometido. Teniendo mucho cuidado en consolar a su hijo, ya que sintió que sus brazos la envolvían tanto como podía. Makoto estaba sentado en su regazo, mientras la propia Esdeath estaba arrodillada. Incluso en la biblioteca en ruinas, donde reinaba la destrucción suprema. Esdeath mantuvo su resolución y se acurrucó contra la imagen ilusoria de su hijo que se desvanecía y que se mantuvo en silencio al ser salvado por su tutor. Esdeath notó que el incursio de su hijo tampoco era completamente estable, ya que se desvanecía y volvía a la realidad. Lo cual tenía sentido, ya que anteriormente había pertenecido al difunto Tatsumi del triste futuro desafortunado que les esperaba. Ambos permanecieron en silencio mientras pasaban los minutos, aparte de las tranquilas respiraciones de Makoto y los reconfortantes silencios de Esdeath, ya que parecían estar trabajando como ella esperaba. Al ver que sus rasgos visibles se volvieron en parte más esperanzadores, al menos por la mirada de su único ojo. «Mami», Makoto preguntó en voz baja, ya que su tono triste y lloroso era en gran medida inseguro de sí mismo y estaba lleno de nervios sacudidos por su terrible experiencia. Por una vez, era su hijo el que anhelaba afecto y consuelo, tal consuelo que le había faltado en su futuro. Presionándose fuertemente contra el cuerpo de su madre en busca de calor, ya que debido al continuo dolor existencial que lo recorría, todo le parecía falso y frío. La mano de Esdeath se enroscó para agarrar su hombro más alejado y atraerlo más profundamente mientras ella respondía, su tono igualmente tranquilo y gentil. Pero lleno de mucho calor. No voy a ir a ninguna parte, y tú tampoco. Eres mío, y ni siquiera el tiempo te alejará de mí. A pesar de las palabras amorosas pero feroces de Esdeath, proporcionaron poco consuelo, su mente preocupante que seguía tratando de justificar su propia existencia sin pausa. Al igual que Tatsumi había hecho anteriormente, Makoto simplemente miraba fijamente a lo lejos mientras Esdeath intentaba establecer contacto visual con él. Eres el chico especial de mamá, y ella te quiere mucho. Consiguiendo hacerse cargo de sí mismo y de sus movimientos, Makoto se volvió para mirarla mientras su cabeza se alzaba para igualar la diferencia de altura. Si no fuera por las horribles pruebas por las que ya había pasado hoy, Esdeath no habría estado tan preparada como ella para escuchar lo que salió de su boca. Mamá, ¿por qué papá no me ama? No puedo cambiar lo que soy, y ya he intentado tanto. Esa fue la gota que colmó el vaso de muchos, causando que Esdeath levantara a su hijo fuertemente en sus brazos mientras pateaba a Incursio del piso para atraparlo sin esfuerzo segundos después con su pie.
Al negarse a soltarlo, el hielo de Makoto montado caóticamente a través de las superficies comenzó a desmoronarse cuando las paredes heridas a su alrededor se derrumbaron. Esdeath ya no podía preocuparse más por el pronóstico del tiempo de mañana que por la reducción de la biblioteca imperial a piezas detrás de sí misma mientras salía. Tu tonto papá lo hace, Makoto. Simplemente se niega obstinadamente a reconocer ese hecho sólido. Eres el producto maravilloso de nuestro amor único especial que compartimos y ese amor es muy real. Tan real como eres y tan real como tú siempre lo estaré. Esdeath lo alentó, ya que ella también estaba haciendo lo mismo por sí misma. Finalmente exitoso en levantar el espíritu caído de su hijo, Esdeath vio cómo Makoto finalmente había comenzado a relajarse en su abrazo en lugar de estar tenso e inestable como antes. Eventualmente, él se entregará a mí, y cuando lo haga, no debes temer que desaparezcas nunca más, te lo aseguro. Apenas puedo esperar. Makoto respondió, su voz en parte poco convencida causando que Esdeath aumentara su ritmo anteriormente estable a sus habitaciones. Al igual que el incidente anterior con el general Agotian, Makoto reflexionó sobre su flagrante debilidad e incapacidad absoluta para dominar y luego superar el hecho de estar atado a la apretada comprensión de la casualidad. Pudo escapar con ligeros cambios en la historia, pero uno como sus padres no pudieron producirlo, como era de esperar, no pudieron pararse. Mientras tanto, Esdeath reflexionó sobre su día juntos en la capital imperial cuando optó por llevarlo lejos del palacio por un helado. Al darse cuenta de que la naturaleza fría de su hijo era indirectamente su culpa como resultado de la doctrina a la que lo había sometido. Ambos estaban en una de las heladerías más famosas del imperio, lo suficientemente famosas como para tener al menos 50 personas presentes en el área de descanso exterior, divirtiéndose antes de que Esdeath los hiciera partir rápidamente, mientras ella bajaba drásticamente la temperatura de su radio. Naturalmente, al nacer de su poder, Makoto no se vio afectado y simplemente asumió que se fueron debido a su aspecto aterrador. El dueño de la tienda se había aterrorizado hasta que vio al niño más joven que ella tenía a su lado, lo que lo calmó notablemente un poco. Ahora, ¿qué te gustaría, cariño? Elige lo que quieras, elige el sabor que prefieras y es la cantidad. Con las manos en sus caderas bien formadas, Esdeath le sonrió cálidamente a su hijo, ya que actualmente mantenía sus ojos fijos en el menú. ¿Sabor? No puedo decir que nunca he probado un helado antes. Ajá, entonces has venido al lugar correcto, chico. El dueño del establecimiento señaló, esperando pacientemente sus órdenes, sin poder calmar sus nervios. La vista del rostro confundido y cuestionador de su hijo hizo que la expresión neutra de Esdeath se convirtiera en una gran sonrisa muy satisfecha. Tómate tu tiempo, puedes probarlos todos si quieres. Sí, sí. Por supuesto, es un placer servir al valiente líder militar del imperio. El comerciante gritó, su elogio fue genuino pero se apresuró en su entrega, lo que lo hizo parecer halagador sin respeto. Debido a la altura del menú al lado del mostrador, ya que estaba fijado a la pared, y la baja estatura de Makoto. Lo que a diferencia de Tatsumi, que se acercó al cofre de Esdeath en términos de altura. Makoto solo se acercó a su estómago inferior, por lo que claramente tenía la ventaja de altura sobre los dos de sus hijos. Tan pronto como levantó la mano para señalar su elección con los dedos, Esdeath se colocó detrás de él y lo levantó con fuerza hacia la sábana por su pequeña cintura. Para permitirle ver exactamente lo que él eligió, sonriendo ante su elección, ya que él mismo había elegido uno de sus favoritos. Tomaré esta, Dark Blood Strawberry. Excelente elección, querido. Esdeath agregó, mientras ajustaba su posición en sus brazos para que simplemente lo llevara en ellos en lugar de levantarlo. Tomaremos 2 conos, 2 cucharadas para mí y 3 para mi niño especial. Ahora, se hará en cuestión de segundos y a la perfección. La fabricación de helados es asunto mío, y el negocio es bueno. Divagó, mientras rápidamente se puso a trabajar en la preparación de sus órdenes. La mirada aterradora que le dirigió Esdeath, claramente aseguró que si se equivocaba de alguna manera, no estaría en el negocio por más de 3 horas, ni vivo. Esto era increíblemente importante para ella, ya que quería que su primera salida fuera bien, luego tendría una excusa para llevarlo a él y a Tatsumi a actividades más relajadas como esta más a menudo. Hecho y hecho. Cuidado ahora, hace frío. Si bien el propietario era perfectamente consciente de la reputación de Esdeath como la infame sádica reina del hielo, no había sospechado que su doppelganger de aspecto inquietante era infamemente conocido como el príncipe de hielo desde su época.
Lo cual, naturalmente, no era posible, ya que Sdeath se inclinó más cerca para permitir que la mano de Makoto agarrara su cono mientras ella hacía lo mismo con su propia mano libre. Cuando le dieron la espalda al tendero, él exhaló. Sda dejó que Makoto cayera al suelo mientras deslizaba su mano en el escote de su uniforme, sacando un bolso muy bien decorado. Ahora, déjame ver. Su pago, como vencido. Dejando caer las monedas a un lado, Sdeath se dio la vuelta y se sentó en la silla más cercana en una de las mesas. El tendero, por su expresión atónita, sinceramente no esperaba que le pagaran en absoluto. No es que hubiera hablado al respecto, si no lo hubiera hecho, ya que era un suicidio límite. Como no serían otros clientes, al menos no por algún tiempo, los dejó solos cerrando el mostrador por el día. Mientras estaban afuera bajo el cálido sol, pasaban multitudes dándoles miradas mientras caminaban por las calles. Cariño, por aquí. Ven y únete a tu madre. Ah, ¿eh? Levantando su cabeza sorprendido por sus dulces palabras, Makoto había estado absorto en observar el helado en su mano mientras sostenía el cono suavemente. Oh, viniendo. Dirigiéndose a la silla disponible más cercana para sentarse, Makoto saltó ligeramente en estado de shock cuando las bisagras de la silla se rompieron y colapsaron sobre sí mismas de repente. ¿Qué pasó, cariño? Prueba con la otra silla. Su madre ocultó su sonrisa malvada debajo de su gorra, mientras la sostenía con la mano que no sostenía su helado. Moviéndose a la siguiente silla más cercana cuando esa también se rompió en pedazos, finalmente se apresuró hacia la tercera en la que, en el momento justo, también se vino abajo ante sus ojos. ¿Cuál es el punto de esto, mamá? A pesar de saber claramente que ella había sido responsable, Makoto estaba muy confundido por sus pequeños juegos. Mucho más lento en la captación de lo que solía ser su padre. Exigiendo que Sdeath se acaricie suavemente los muslos ya que ya estaba sentada en la única silla de la mesa, levantando la cabeza para mostrar su amplia sonrisa. Llamándolo con uno de sus dedos. Qué pena, tendrás que sentarte en mi regazo. Ah, solo puedo. El príncipe de hielo se movió hacia una de las otras mesas, para sacar la silla y moverla a la mesa que habían elegido. Parcialmente molesto, Sdeath hizo que la silla se rompiera en las manos de su hijo. Luego, mientras miraba hacia otra silla. Eso también se rompió, ya que cada silla en la sala de estar hasta el único lugar viable para sentarse era, de hecho, el regazo de su madre. Rodeado por las pilas de madera a su alrededor, Makoto pronto se acercó al lado de su posesiva madre. Habiendo visto antes lo que sucede, cuando él trata de escapar de su deseo de adorarlo, cosas dolorosas y malas. Tan pronto como se acercó, Sdeath lo atrajo fuertemente a su regazo, dejándolo sentarse de lado entre sus piernas. Sus oídos escucharon cómo ella suspiró felizmente, sintiendo su mano cruzar su cintura para jalarlo hacia su pecho mientras disfrutaban de su respectivo helado. Esto es perfecto, ¿por qué no pensé en esto antes? Murmuró Sdeath para sí soñadora mientras presionaba el helado contra su lengua, girando el cono para probar cada ángulo desde que el calor del sol hizo que el hielo la crema gotea excesivamente a medida que se derrite. Mirando a su adorable niño, mientras algo del helado derretido goteaba sobre sus pantalones. Cuidado, Makoto. Si no lo estás, bueno, eso sucederá. Sdeath hizo un gesto hacia el helado derramado sobre sus pantalones, mientras instintivamente sumergía la mano que sostenía el helado. Accidentalmente causando que se derrame directamente sobre su pecho, y bajando por su frente expuesto mientras se detenía en estado de shock. Moviéndose para mirar a Makoto, quien claramente estaba tratando de contener la risa de la expresión de su rostro. Sin embargo, ella lo desencadenó cuando comenzó a reírse inusitadamente para sí misma mientras lo abrazaba. Ambos se reían alegremente durante 2 minutos, hasta que 3 personas se les acercaron. Nobles, por el aspecto de su atuendo. Tenían el pelo verde distinto y aparte de una familia. Estaban a pocos centímetros de la posición de Sdeath mientras ella se mantenía en su silla. El padre de la familia, de mediana edad y con el sombrero en el pecho con respeto, habló mientras la madre de la familia mantenía su agarre alrededor del hombro de la pequeña niña con preocupación. Exponga sus asuntos, de inmediato o será detenido por el ejército imperial y ejecutado por interrumpir mi tiempo libre. Sdeath dijo con indiferencia mientras ni siquiera reconocía su presencia con una mirada, incluso si en realidad no estaría dispuesta a ejecutarlos a través de los canales oficiales, valoraba mucho el tiempo que podía pasar con su hijo, por lo que claramente no quería estar molestada por personas que ella consideraba menos que insectos.
Gran General Esdeath, simplemente venimos a darle nuestro agradecimiento en persona. Esdeath simplemente continuó lamiendo su helado, ya que estaba casi terminado, solo tenía 2 cucharadas. Después de eso, comenzó a acariciar suavemente el cabello suave de la cabeza de su hijo con los dedos con la mano libre. Disfrutando enormemente la sensación de su pequeño cuerpo contra el de ella. Llena de tremendo orgullo de sí misma por haber creado un niño tan lindo con su compañero Tatsumi. El propio Makoto estaba dedicando hasta el último esfuerzo para asegurarse de que el helado no se derramara sobre su ropa. Verá, fue su orden directa lo que evitó que mi familia fuera ejecutada en primer lugar. Esta línea, del padre de la familia, hizo que el desinterés de Esdeath se detuviera y se reemplazara con interés. Finalmente, giró la cabeza en su dirección y los miró. Ella no los reconoció, pero la chica con la que estaban parecía bastante tensa. No recuerdo haber ahorrado a nadie, casi no vuelvo a mi palabra. Oh, si me disculpa, no fue su orden lo que colocó a mi familia en su posición, fue, los primeros ministros. El tono del padre era muy asustado, como si él mismo convocara a Honest si se pronunciara su nombre, ni se pensara en él. Ya veo, ¿y por qué fue eso? Si sería tan amable de explicar. Cariño, la madre declaró tristemente, mientras reflexionaba sobre su hijo, la muerte de Lubok. Mi hijo, se molestó con la vida que llevó y se unió al ejército imperial. Eso no es algo por lo que ser encarcelado, pero continuar. Esdeath comentó sin darse cuenta, manteniendo su mirada en el trío. Sirvió bajo el mando de la general Nagenda, antes de que ella desertase y luego se unió a su banda de asesinos. Night Raid. El tono de Esdeath se endureció drásticamente, pero no estaba enojada, sabía exactamente quiénes eran ahora y con quién estaba tratando. Aclararé, no te perdoné, podría haber visto fácilmente tus ejecuciones desde mi lugar de observación en la arena, sin un solo cuidado en el mundo acompañado por la más cálida de las sonrisas. Tatsumi te salvó, mi amante eterno y el padre de este pequeño paquete de alegría en mi regazo. Ajustando su posición estable sobre su muslo, Esdeath curvó sus dedos a través del cabello de Makoto mientras empujaba la parte superior de su cabeza hacia su nariz. Lo acarició descaradamente, mientras ella se levantaba para intercambiar contacto visual una vez más. La amabilidad de Tatsumi con su familia fue por respeto a su compañero caído. No quería que la rebelión de su hijo afectara sus vidas, ya que sabía que eso no era lo que él hubiera querido. Como dije antes, podría fácilmente haber visto morir a cada uno de ustedes. Pero Tatsumi no pudo, le concedí el deseo a mi amante de hacerlo feliz. El agarre de la madre se hizo más fuerte sobre los hombros de la niña, cuando el padre dio un paso atrás. Conmocionado, horrorizado por sus palabras, mientras sabían que la general Esdeath estaba retorcida y trastornada. Ahora los había acogido aún más en ese punto de vista, explicándose. Yo, ya veo, gran general. Expresaré mi agradecimiento a Tatsumi. No te molestes. Las breves palabras de Esdeath fueron duras una vez más, amargamente duras mientras bebía los restos del helado derretido dentro del cono. Después de masticar el cono, se sacudió el polvo. Ahora, poniendo sus 2 manos afectivas posesivas buscando a su hijo, acariciando suavemente su vientre mientras la otra mano se envolvía alrededor de su cintura. Firmemente manteniéndolo fijo en su regazo. Tatsumi no está aceptando ninguna carta actualmente, y eso seguirá así hasta que yo lo diga. Para empezar, tiene asuntos más importantes en los que centrarse. Ahora, mis más sinceras disculpas. Entonces, finalmente, la niña habló. 14 años de edad, y completa con un temperamento ardiente. En realidad, ella no era su hija sino su sobrina. Prima de Lubok, ella había conocido a Tatsumi durante sus días como parte de Night Raid. Dado que ella a menudo visitaba la librería de Lubok mientras él la visitaba. Habían desarrollado un gran vínculo, y ella prácticamente adoraba el terreno sobre el que caminaba Tatsumi. A menudo se compara la apariencia de Tatsumi cuando se usa incursión como Knighting Shining Armor. Un faro de esperanza en la oscuridad. Lo que se ejemplificó cuando Tatsumi la rescató de una bestia peligrosa del dragón de la tierra particularmente letal en el bosque, días después de recibir incursión de Bulat en el crucero del emperador Ryusen. Inori se había alejado de Lubok mientras viajaban desde la capital hasta la sede de Night Raid en las afueras. A partir de ese día, cada vez que tenía la oportunidad, quería estar cerca de Tatsumi mientras ella misma explicaba que su presencia se sentía curativa. Cada vez que Lubok cuestionaba su enamoramiento con su mejor amigo. Estás equivocada.
Tatsumi siempre puso a ver a sus amigos primero, nunca ha estado tan ocupado para mí ni para nadie más. Inori dio un paso adelante, cuando sintió que los ojos de Sdeat la miraban de inmediato. Con eso, se levantó de la silla en la que se sentaría y colocó suavemente a Makoto, quien se mantuvo en silencio y observó. Muy interesado en las actividades de su padre en Night Ride. ¿Y quién eres exactamente? Soy Inori, y soy su sobrina. Tatsumi es como un tío para mí, y lo has estado guardando egoístamente para ti. Los guardianes de Inori se inmovilizaron por sus palabras, ya que ella no les había revelado esta información antes. Mortalmente temerosa de que los ejecutara, la madre de Lubok envolvió su mano sobre la boca de Inori, tratando de ser amable pero también para evitar que palabras más peligrosas escaparan de sus labios. Así que entrega a Leof, MMMHM. Lo sentimos muchísimo. Ella se disculpó gritando, ya que ambos levantaron a la chica que luchaba del suelo entre ellos. Sí, ella nunca quiso decir eso. Está tan nerviosa, ya sabes. En estos días los niños no saben la mitad de lo que dicen, jajaja. Mientras se alejaban rápidamente, Sdead no intentó detenerlos ni perseguirlos. En cambio, mantenía sus ojos en ellos y sus manos en sus caderas cuando se iban. Profundamente interesada en la niña, y su importancia para Tatsumi. Makoto se acercó a su madre y la miró. Al escuchar la silla detrás de él romperse como resultado de sus ardientes emociones. ¿Quiénes eran, mamá? Amigos de tu padre, o más exactamente, eran familiares de uno de sus amigos. Los ojos vigilantes de Sdead pronto los dejaron, mientras los colocaba en Makoto. Sin embargo, están muertos. Wildund se encargó de eso, lograron provocar algunos problemas antes de morir. Eran hábiles, pero la necedad los mató. Sus amigos de Night Ride pronto también conocerán sus respectivos destinos. Y una vez que estén fuera del camino, podemos vivir felices en paz antes de que llegue el próximo enemigo peligroso que debemos calmar. Pero podemos hacer eso como una familia, cariño. Ya veo, ¿qué relevancia tiene esa chica para papá, mamá? Makoto preguntó, mientras el ceño fruncido desde Sdead se convertía en una sonrisa de satisfacción mientras acariciaba suavemente a su hijo en la cabeza. Chico inteligente, eso es exactamente lo que estaba pensando yo misma. De vuelta en el presente, Sdead tiernamente sostuvo a su hijo en sus brazos, abriendo las puertas de sus habitaciones con su bota. Como todavía no había pasado una hora, no se veía a Tatsumi en su cama cuando entraron a la habitación a través de la pared de entrada. Causando que el corazón de Sdead palpitara dolorosamente, mientras se arrastraba hacia la habitación de Makoto. Acostado en su cama, notando lo limpia y ordenada que estaba la habitación cuando llegó por primera vez. La esquina de los ojos de Sdead observó pedazos de papel en su escritorio, su curiosidad la venció fácilmente mientras caminaba. Makoto trató de evitar que su madre los mirara, pero estando tan débil como él, le resultó imposible evitar que echara un vistazo. Estos son, murmuró en voz baja con agradable sorpresa, tomando una de las piezas en sus manos. No eran escritos, ni nada formal como eso. Solo eran dibujos infantiles, dibujos simplistas pero hermosos que había hecho. Primero, eran paisajes y dibujos de objetos en su habitación. Su mesa y sus sillas. La estantería junto a la pared, y luego eran piezas más complejas y más duras. Dibujos. Finalmente, fueron dibujos de ellos. Exactamente como los que Sdead había hecho en secreto de Tatsumi en la isla de Stilish, en su diario sobre él. Observó las caras sonrientes y felices que Makoto les había dibujado, eran bocetos y versiones aproximadas, pero la que Makoto claramente había pasado años haciendo, era una que él estaría parado en medio de sus padres. Sdead a la izquierda, Tatsumi a la derecha. Sosteniendo sus manos, mientras sostenían las suyas. De pie entre árboles, flores y vida salvaje como una familia feliz. Eso era exactamente lo que ella y lo que su hijo quería. Ella no descansaría hasta que alguien que pudiera amenazar tal felicidad fuera destruido, incluso si Tatsumi se negaba a jugar su parte en él, eventualmente él se sometería a su deseo de pasar el resto de su vida con él. Superada por una extraña combinación de tristeza y felicidad, Sdead colocó suavemente los dibujos en la mesa y prometió enmarcarlos, colgarlos de las paredes de sus cuartos para que ella los viera todos los días para levantar el ánimo. Sentada junto a su cama, mirando a su hijo apenas visible, que se había quedado dormido mientras descansaba. Sdead le susurró en voz baja, acariciando su pequeña pierna delicadamente mientras ella mordía con fuerza el labio inferior.
intentando reunir la fuerza de voluntad para realizar la siguiente acción lógica que había planeado, por mucho que su corazón no la quisiera tan bien. Sus instintos maternales luchando contra ella cuando finalmente los sofocó. Se inclinó sobre su chico y besó su frente. Acariciando sus mejillas mientras ella retrocedía, no quería cometer ningún error en esto, no podía fallar. Las partes inferiores de la cama comenzaron a congelarse a medida que subían. Alcanzando el borde, ya que pronto rodearon a Makoto y consumieron su cuerpo en reposo cuando hace frío. Creando una forma de ataúd para él, preservando perfectamente su cuerpo para mantenerlo a salvo de daños. Cubriendo cada parte de él en él, Esdeaz colocó suavemente su mano en la parte superior. Pronto, en cuestión de segundos, 2 golems congelados se levantaron del suelo creado por el poder de la reina de hielo. Sosteniendo imponentes lanzas, permanecieron leales esperando órdenes de su general. Mata a cualquiera que entre por aquí, por Tetsumi. De lo contrario, no hay excepciones. Esdeaz escupió amargamente, mientras cubría los pisos de la habitación. Son las paredes y el techo en hielo. Asegurándose de que nadie pudiera entrar sin que ella lo supiera, dejando la habitación detrás de ella mientras le dolía más el corazón, Esdeaz bloqueó la puerta desde atrás con una capa de hielo resultante. Maldice este frágil corazón mío, si tan solo pudiera arrancarlo. Deslizando una de las lágrimas húmedas que cayeron de su ojo, ahora podía concentrarse por completo en recuperar el amor de Tatsumi y salvar a su hijo de desvanecerse por completo. Sus sentidos captaron a alguien acercándose a las puertas de su entrada, pero no era Wade con Tatsumi como esperaba. Desempolvarse y reafirmar su compostura. Esdeaz se acercó cuando salió de la habitación, abriendo las puertas en el hall de entrada segundos después. Gran general. Ahora, seré rápido con esto. Se trata de su reunión con el emperador y el primer ministro. Era Rogers, estaría sosteniendo uno de sus portapapeles mientras leía el contenido del periódico. Era lo suficientemente inteligente como para ver que había molestado a su comandante en uno de sus momentos más sensibles, por lo que se apresuraría junto con sus noticias. Ella no estaba enojada aunque no estaba dispuesta a probar eso. Había sido la primera vez que veía restos de sangre en su uniforme blanco prístino, por lo que estaría bastante nervioso por eso. Se pospone hasta la tarde de mañana, tendrá lugar en la Cámara de Audiencias Privadas del Emperador y es para discutir la transferencia de poder de usted y los militares al Emperador. Creo que el primer ministro sea satisfecho con el imperio. No lo haré. Esdeaz fulminó con la mirada al teniente que se le oponía mientras extendía su mano hacia el portapapeles, esperándolo. Incluso si estas no fueran sus palabras. Necesitaba una salida para su ira, ya que Rogers la colocó en la palma de la mano. Incluso si Honest está satisfecho con el estado del imperio, no lo estoy. No entregaré el poder hasta que haya lidiado con éxito con la corrupción actual en la población del imperio y lo haya librado de sus alimañas traidoras. Rogers fue completamente retirado por esto, ya que sabía que a la general Esdeaz no le gustaba estar a cargo del imperio. La cantidad excesiva de papeleo, tareas y falta de tiempo libre había afectado en gran medida su capacidad para disfrutar. Por lo general, esos deberes eran honestos y ella prefería en gran medida su papel como la principal protectora y guerrera del imperio contra sus enemigos. Entonces, para Rogers, esto fue una certeza para él. Ya veo, entonces ¿cómo debo proceder, gran general? Rogers claramente no quería hablar con Honest, especialmente si el hombre decidió disparar al mensajero. Pero luego Esdeaz lo buscó, liberándolo de su responsabilidad de actuar como chivo expiatorio. No le tenía miedo al ministro como muchos otros, pero tenía sus propios motivos para su disgusto por el intrigante político. Continúe con normalidad, asistiré a la reunión e informaré al ministro de su error. Además, recuerde al Dr. Stilish en el Palacio Imperial, uso sus talentos. Se hará, gran general. Antes de que me olvide, Fait ha solicitado una audiencia con usted, ella quería que le informara de eso. Terminando, Esdeaz le devolvió el portapapeles a Rogers mientras sonreía en parte, aunque peligrosamente. Ya veo, en cuyo caso estaré con ella momentáneamente. Despedido. Según lo ordenado, Rogers se retiró de la puerta cuando se cerró. En su silencio, Rogers reflexionó amargamente sobre la desgracia de su situación. Al igual que muchos otros, Rogers se había enamorado bastante de la inalcanzable reina del hielo, ya que atraía a sus fuerzas a través de la seducción visual distante y el encanto solo. A Esdeaz le gustaba hacer alarde de lo que tenía, era una presumida en todos los sentidos de la palabra, mientras se mantenía razonablemente modesta y orgullosa.
A menudo animaba a Tatsumi a estar más orgulloso de sus talentos, su cuerpo especialmente como ella, pero él no podía comprenderlo. Quien haya decidido pegarse con calor, merece una lanza y puntiaguda. Rogers murmuró, mientras caminaba por los pasillos. A diferencia de los otros que habían caído, Rogers no era estúpido a pesar de sus sentimientos por la sádica. Sabía que expresarlos abiertamente solo se encontraría con burlas, y perseguirlos agresivamente resultaría en castración, y luego se reduciría a una de las muchas mascotas de Sdeat. Tenía varios amigos suyos que mantenían sus oídos abiertos a cualquier chisme sobre la relación de Tatsumi y Sdeat, y las noticias recientes eran que habían estado distantes el uno con el otro. Muchos ven esto como su oportunidad de influir en la Reina de Hielo, por cualquier medio que puedan manejar. Algunos, tontamente creyendo que podrían obtener su amor y devoción a través del dominio sexual puro, u otros creyendo que derrotar a Tatsumi en la batalla aseguraría que ella se olvidaría por completo de él. Qué horriblemente equivocados estaban, muy equivocados. Sdeat se sentó actualmente, dentro del estudio que había sido pintado con la sangre de Tatsumi. Ella pasó los dedos por el suelo cuando la sangre se secó, apretando sus uñas contra el suelo con hambre. Su mente solitaria vagó, mientras imaginaba que el piso era la espalda de Tatsumi, arañándolo con dureza. Sentada sola en la habitación, mientras comenzaba a formular e idear planes para recuperar a su hombre. Al final de su ingenio, decidió usar la Teigu de Stylish para reparar el resto de las heridas de Tatsumi, y luego permitir que su encanto hiciera el resto. Ella podía cuidarlo, mimarlo y complacerlo. Luego, cuando mordió el anzuelo, Sdeat lo lastimaría, lo moldearía y lo poseería. Mirando hacia el techo del estudio, la boca de Sdeat se ensanchó al imaginar exactamente lo que le haría a su pareja. Con la intención de controlar su desobediencia y reemplazarla con una lealtad inquebrantable, entonces ella lo haría lo más fuerte posible. Pronto, no sería nadie en todo el imperio capaz de ponerle las manos encima. Ni a Gotian, Morgana ni nadie más para el caso. Nadie más que ella misma. Ahora somos solo nosotros, Tatsumi. Ningún lugar para correr, y nadie que te distraiga de lo que es importante. Y has sido un chico malo, un chico muy malo. Espero cambiar eso, toleraré más insubordinación de tu parte. Sdeat se habló a sí misma, como si Tatsumi estuviera escuchando sus palabras, incluso si sabía que él no. Recupérate de tu estado herido, y solo déjame tenerte. Dame hasta la última faceta de tu amor, Tatsumi. Nadie más lo merece, nadie más es lo suficientemente fuerte como para llevarlo a un lado. En el momento justo, serían un fuerte golpe en la puerta de su habitación. Era Wave, ya que el cuerpo de Sdeat se puso inmediatamente en acción desde su posición de descanso en el suelo húmedo y frío. Era hora, pensó Sdeat. Con una extraña sensación de vértigo femenino en su paso, Sdeat se dirigió hacia la puerta para saludar a Wave, y lo más importante. Reclama a su compañero.